Y esta polémica se ha convertido también en un Boca River, en una pelea entre distintos sectores que tienen visiones contrapuestas con respecto a lo que está sucediendo. Y no todos tienen el punto de vista legal o no lo conocen. Por eso es importante conocer académicamente con alguien que se especializó en este tema qué es lo que se está trabajando desde el punto de vista legal y qué es lo que dice este fallo de casación y cómo se está aplicando. Doctor Hugo Cavalaro, ex camarista de Bahía Blanca, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos con Telefe Bahía. Gracias, Agustín, muy amable. Buenos días. Y Doctor, feliz días en el Día del Trabajador. igualmente para usted, por supuesto, que ¿durante cuántos años estuvo como camarista? En la función judicial 36, los últimos 23 como camarista, como juez de cámara. O sea que conoce en profundidad el movimiento judicial y seguramente tiene una lectura de esto que está sucediendo, en donde se mezcla la cuestión judicial con el ánimo social, podríamos decirlo, ¿no? Sí, está mezclado el ánimo social, la parte judicial y, ¿por qué no?, la cuestión política también. Realmente el problema carcelario no es nuevo. Yo hace 10 años, va a ser ahora en el mes de agosto que me jubilé, y fue un tema recurrente el servicio penitenciario. Las cárceles nunca alcanzaron y el tema no es nuevo. Sí es nuevo el caso este de la pandemia por el coronavirus. Ahora, estamos ante un caso excepcional, sí, estamos ante un caso excepcional. Según mi posición, de ninguna manera esa excepcionalidad, que significa la pandemia que estamos padeciendo todos los argentinos y gran parte del mundo, pone la necesidad de liberar a presos, a detenidos con importantes de prisión. De ninguna manera. Habría otros remedios legales, pero no la liberación antes de lo que corresponde y de lo que haya dictaminado la prisión preventiva o Tenemos algún problema con la señal, doctor Cavalaro. Pudimos escuchar de todas maneras el concepto fundamental, que hay otras herramientas para tratar de solucionar el problema sanitario sin afectar el contrato social que establece que los internos deben cumplir con las condenas. Doctor, si hemos recuperado el contacto, ¿cuál piensa que podrían ser algunas de estas soluciones que no es la excarcelación o la prisión domiciliaria? Mire, si se está tratando de que no haya hacinamiento, las cárceles hay hacinamiento, pero también el hacinamiento existe en las villas miserias, en los grandes centros del conurbano, y de alguna manera hay que buscar una solución. Se están instrumentando como gimnasios, como clubes. eh, Escuché lugares donde existe terreno en las mismas cárceles, es decir, instrumentar distintas medidas como para que no se perjudique la salud de los detenidos, porque pareciera que tendríamos que pensar que no son seres humanos como los demás, son seres humanos como todos los que integramos la sociedad, pero con una característica especial. Son detenidos a causa de un delito que han cometido. Y eso no da derecho a conceder una libertad anticipada porque traería aparejado una preocupación desde el punto de vista de la sociedad en general. Sería un daño también social muy grande. Es decir, busquemos la forma de resguardar la salud de los detenidos, pero no dándoles la libertad, que el daño sería muy grande para la sociedad. El fallo de la Cámara de Casación establecía que en caso de delitos leves o personas mayores de 65 años se le pueda conceder este beneficio. Ni siquiera en esas circunstancias usted, si hubiera sido uno de los vocales de esta Cámara, hubiera firmado el dictamen. Mire, sería excepcionalísimo, porque las penas están para cumplirlas, la ley está para cumplirlas, las penas también, y debe atenerse a la pena que se dictó. Eh,
supongamos que habría un caso de extrema gravedad de salud y está por extinguirse la pena del imputado, bueno, habría que, en ese caso, profundizar el tema y ver, pero sería excepcionalísimo el caso. Lo que ocurre es que esto ha dado lugar, por los malos ejemplos que hemos tenido desde hace unos días a esta fecha, porque me sorprende ahora que el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, con mucho coraje anticipe la instrumentación de juicios políticos a los jueces, cuando no se lo escuchó decir nada de la libertad anticipada, por ejemplo, de Vudú o de Delia, cuando podía haber emitido así una opinión, cuando no había ningún motivo, por ejemplo, para que el ex vicepresidente, condenado por la justicia en doble instancia, haya salido en libertad. Me sorprende esta muestra de coraje ahora y no en su momento con una figura trascendental en la historia del país como es un vicepresidente condenado como el caso de Vudú. Por eso usted decía de la pata política de esta polémica. Y sí, por supuesto, porque los malos ejemplos después pueden redundar en las decisiones de jueces que están a veces, no sé si ordenados, pero sí direccionados por los superiores o por, en este caso, la Cámara de Casación, paradojalmente una Cámara unipersonal, porque lo dictó uno solo de los jueces, esa resolución, lo cual también da lugar a pensar un juez declaradamente politizado también, lo ha manifestado públicamente en sus tweets, y da lugar a pensar también, en este caso, que también hay una inclusión política. Y bueno, yo siempre me manifesté que la política y la justicia no son hermanas. Cuanto más lejos están, mucho mejor. No quiero hablar de ningún caso particular, primero por una cuestión, en el caso me refiero de los que están saliendo en este momento, no lo conozco, por una cuestión elemental y ética y por el respeto que merecen los jueces de mi departamento judicial de Bahía Blanca, los cuales han dado muestras de un prestigio acabado y lo siguen dando, por eso no puedo siquiera opinar sobre el caso particular porque no lo conozco. Pero vuelvo a insistir, esto obedece a todos estos motines, estas intenciones de los detenidos de también lograr la libertad y bueno, obedece también al mal ejemplo que se tuvo desde un primer momento. Por último, doctor, ¿esta situación va a golpear a la justicia? ¿Va a hacer que pierda algo de credibilidad? Mire, yo no sé si pierde algo de credibilidad. Yo siempre fui un defensor a ultranza, al menos de lo que conozco, el Departamento Judicial de Bahía Blanca. No puedo opinar así, por ejemplo, de Comodoro Pi, donde ha habido decisiones contrarias a derecho y al más elemental sentido común, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo he defendido y lo sigo haciendo al Departamento Judicial de Bahía Blanca porque siempre ha dado muestras de una integridad total. Por eso me adelanto a decir que no puedo opinar de los casos particulares que se están ahora analizando, pero sí digo que todo esto obedece a una decisión inicial y política que, bueno, lleva a estos malos ejemplos y a considerarse detenidos con prisiones y por delitos importantes con derecho a pedir la libertad anticipada. Doctor Cavallaro, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, ha sido un gusto.